Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a esta primera entrevista para el portal Más Colombia que realizamos desde Conexión Análisis en el año 2022. En esta oportunidad vamos a hablar del informe que publicó recientemente, hace pocos días, una misión de empleo que encargó el gobierno nacional con académicas, académicos de varias instituciones, de varias universidades. Y para hablar de este tema, que va a ser de alguna forma noticia en las próximas semanas, en el próximo gobierno. Vamos a esperar que haya reformas también en el mercado laboral y en el sistema de seguridad social. Para hablar en detalle de este tema, nos acompaña la profesora asociada de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, Marta Juanita Villaveses. Ella es magíster en Economía Comparada del London School of Economics y es doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externado. Juanita, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en el portal Más Colombia. Hola, muchísimas gracias por la invitación al programa. Bueno, Juanita, empiézanos a contar como temas, digamos, que ustedes hayan identificado de esta misión de empleo, teniendo en cuenta que en 1984 hubo otra misión de empleo, la misión Chenery, y esta es una nueva misión. Yo quería preguntarte, bueno, ¿qué tanto ha cambiado el mercado laboral en estos años? Y si ustedes han logrado, digamos, identificar algunas causas estructurales de la precariedad del mercado laboral o vinculado con el sistema de seguridad social. ¿Qué encontraron ustedes de nuevo diferente en comparación a esa misión de 1984? Bueno, lo primero es que hacemos como una revisión que inclusive incluye la de la OIT, y hay algo interesante entre las misiones de la OIT y la misión Chenery, es que empiezan, vamos, con preocupación a señalar la informalidad en Colombia. La OIT no lo menciona en términos de informalidad, pero sí habla de precariedad de trabajos y de ingresos insuficientes. Chenery sí habla de un mercado dual, y un poco lo que plantea es: hay un segmento que está en la informalidad y hay un segmento que está en la formalidad, y frente a eso las recomendaciones estaban en jalonar el crecimiento económico, es decir, pues es necesario jalonar el crecimiento económico para reducir el desempleo, que es algo también que aparece en 1984 y que, pues que lo diagnostican, reducir la informalidad a través de productividad. Y uno de los elementos que mencionan es que es muy baja la cobertura en seguridad social en Colombia. Es baja y desigual, y esto tiene que ver con las normas que se habían establecido previamente. Entre otras, el que coexistieran muchos regímenes de pensiones, un acceso a salud diferenciado que no lograba cubrir a toda la población. Y un elemento muy importante, entonces ahí voy a comenzar a decir las cosas, que no ha cambiado, que no ha cambiado claramente, es, bueno, lo primero, la informalidad, esa ya no es dual. O sea, creo que el concepto no tiene que pensarse como que hay un grupo informal y hay otros que son formales, sino más bien hay una transición y una itinerancia entre la formalidad y la informalidad. Entonces hay que entenderlo distinto, no es como uno queda marcado y usted ha sido informal o es informal, sino que existe la posibilidad, dependiendo de los ciclos, de entrar a ser formal y a ser informal. Entonces, eso es algo que existe todavía, la dualidad, pero no hay que entenderlo como si fueran mundos separados, sino que hay tránsitos entre los dos. El otro elemento importante que se ha tratado de cambiar, pero todavía tiene dificultades, es cómo se accede a la seguridad social. En 1984, el mundo de la misión Chenery implicaba que el mecanismo, la llave de entrada de acceso, era tener un contrato laboral formal. Entonces, tener esa relación laboral implicaba que el patrono, entonces empresario, pagara, y también el empleado, perdón. Y esto de alguna manera se mantiene, y es algo que es complejo, porque si mantenemos esa informalidad, ya sea itinerante, pero de todas maneras muy grande, sigue restringiendo la entrada pues a la seguridad social. Y hay otro componente que cambia, y es el de solidaridad. Ese es un elemento distinto que va a cambiar. Entonces, entre las dos misiones uno encuentra que la estructura del mercado laboral sigue generando un amplio porcentaje de informalidad. Sin embargo, entender la informalidad hoy nos implica no solamente comprender las razones, sino también la itinerancia y esas relaciones
entre los dos, digamos, como mundos económicos y el mercado laboral. Y algo que sí empieza a cambiar, que sí se va a abordar con la ley 100, es ver de qué manera se logra pues una cobertura más amplia de la población. Entonces el concepto de universalidad y el concepto de solidaridad para esa universalidad. Eso sí es algo novedoso que está en la Constitución del 91 y en la Ley 100. Pero entonces, antes de cerrar rápidamente, simplemente no se aborda el cómo al hacer crecimiento, digamos, se articula con la seguridad social. Dejo ahí y si quieres, pregúntame más. Pero yo sí creo que ustedes, digamos, hacen una propuesta que me parece interesante, Juanita, y es que dada esta realidad de la alta informalidad, de la poca vinculación al sistema de seguridad social, digamos, los niveles de pensión en Colombia son muy bajos, el acceso a una pensión es realmente muy bajo. Ustedes proponen un sistema de seguridad social universal. ¿Ustedes creen que si se avanza, y yo lo entiendo, por lo menos cuando leí el informe, lo entiendo como un sistema de seguridad universal financiado con recursos públicos? Y ustedes, de hecho, lo dicen es con presupuesto de la nación. ¿Ustedes creen que si avanzamos hacia ese sistema de seguridad universal, mejoraría la vinculación de personas formales al mercado laboral y esto podría ser un aporte al crecimiento económico? Pues, ¿qué es lo que uno observa? Que hay, digamos, hay un grupo de población que está muy cerca al salario mínimo y hay otro pues, que no se puede identificar y que la UGPP no lo logra, digamos, fiscalizar, que no está haciendo las cotizaciones al sistema de seguridad social. Entonces la pregunta es cómo generar unos incentivos para que no sea ocultar que está ya ganando más del mínimo o el mínimo al menos o que tiene otro tipo de negocios y que vea favorable la seguridad social. Y en el tema de salud lo que se observa es que no, llegamos a un límite, 43%, 45%, es alrededor del 45% en cotizaciones del régimen contributivo. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cómo cambiar eso si igual tiene todos los mismos servicios? O sea, el POS está unificado. Entonces, fíjense que genera una distorsión. O sea, la distorsión es cómo se ingresa si lo que se quiere es la universalidad. O sea, la condición no debería ser por el tipo de trabajo que tengo o el tipo de contratación, sino por ser ciudadano colombiano. Entonces es la ciudadanía lo que permite el acceso y esto implica que haya un post que de pronto sea, no se sabe, o sea, puede ser inferior o puede ser mantener, digamos, los servicios que tiene actualmente el post. Y sobre eso, entonces empezar, digamos, a hacer unas cotizaciones que puedan generar unos servicios de pronto diferenciados y eso es una decisión ya individual, pero que por ser, o sea, entonces la ciudadanía, la condición de ciudadano colombiano sea la llave de entrada, por lo menos a la salud, y no la condición laboral. Y eso implicaría que sea una responsabilidad pues, sobre el presupuesto general de la nación. Entonces ahí sí hay un cambio. No significa que los trabajadores dejen de cotizar, significa, van a hacer otras cotizaciones, significa que la llave de entrada, la razón por la cual uno puede tener acceso a la seguridad, de pronto cambia. Entonces, esto es un debate pues de los métodos de financiamiento de la seguridad social, pero también es un debate de principios y de qué es lo que se quiere frente, por ejemplo, en el acceso a salud. Eso por el lado de salud. No sé si continúo. No, te iba a decir que y de derechos también, porque lo entiendo, es como habría un pilar básico, en el sentido de que por ser ciudadano tengo acceso a seguridad social en términos de salud, y también ustedes proponen a pensión. Y si quiero algo adicional, no, tendría un acceso básico, y si quiero algo adicional, pues digamos ahí sí sería un sistema de aseguramiento, probablemente. Exactamente, ¿Sí? exacto. Okay. Sí, entonces ahí también entraría el tema de derechos, pero entonces la discusión se tiene que dar no solamente desde el punto de vista de la eficiencia o de la eficacia del uso de los recursos, sino también desde el punto de vista de los principios de la seguridad social. Bueno, finalmente, Juanita, algo que me he preguntado desde que leí el informe es si el orden lógico de lo que debería hacerse en el mercado laboral es, hacemos otra reforma laboral. De hecho, ustedes identificaron 93 reformas a las normas entre 1991 y 2019. Y mi pregunta es, ¿el orden es, hacemos otra reforma laboral para cambiar esto? ¿O quizás el orden debería ser pensarnos en cuáles son los factores estructurales de nuestra economía, del crecimiento económico, que impiden que tengamos un mercado laboral
de mejor calidad? ¿Cómo lo ven ustedes en cuál sería el orden en el que deberían hacerse las reformas? Pues digamos, eso no está planteado en el informe de la misión. Entonces acá yo hablo como Juanita, o sea, no como misión, sino como Juanita. Y yo sí creo que estoy de acuerdo con muchos comentarios que dicen, hemos diagnosticado mucho a Colombia. Y creo que lo que también se tiene que hacer es algo así como una misión de misiones. Es decir, no seguir pensando compartimentalizadamente, sino poner en diálogo las distintas misiones que han revelado problemas alrededor de la productividad, o alrededor de temas, no sé, ahora se me salen, se me olvidan todas las N emisiones que ha habido, y en ese sentido permitiría, digamos, que también tener una visión un poquito más integral de lo que se ha diagnosticado y de las distintas propuestas que se han hecho. Entonces, las que tienen que ver con el tema del mercado laboral y con el tema de la seguridad social, pues podrían, digamos, entrar en diálogo, y sí creo que es necesario comprender muy bien la estructura del mercado laboral para luego plantear cuál puede ser el modelo no que parta de un supuesto de que eso va a cambiar. Y yo creo que el grave error de 1993 fue partir del supuesto de que, dado que se estaban haciendo también reformas estructurales en términos económicos, esas reformas por sí mismas iban a generar un crecimiento económico. Y ese crecimiento resolvería el problema del desempleo y de la informalidad. No pasó. No ocurrió. Entonces no puede uno partir de un supuesto sin entender bien, digamos, como gradualmente cómo se va dando. Y por otro lado, pues yo no soy hacedora de política pública, soy académica, pero entonces uno también se imagina una revisión gradual de la reforma o las reformas que se vayan a implementar. No dejarla a su suerte. Y un poco lo que nosotros queremos decir rápidamente con eso es que esas 93 reformas no responden a una mirada integral, sino responden a ir resolviendo algunos elementos en cada uno de los componentes por razones de financiamiento, por razones de eficiencia o por razones constitucionales, es decir, que le exige generar ese cambio. Pues coincido contigo en la necesidad de la integralidad, que entiendo que tampoco no era uno de los objetivos, digamos, de esta misión. Esta era una misión de empleo, pero también reconozco que hay un trabajo riguroso, serio, que vale la pena y va a ser necesario, y juntar con otros estudios que se han hecho también desde la academia. Con la misión de empleo había una misión alternativa también de empleo que ha producido resultados que creo que se deben tener en cuenta. Pues agradezco mucho que nos hayas acompañado en este espacio del portal Más Colombia, explicándonos el trabajo que de manera muy seria durante más de un año ustedes hicieron y publicaron en un informe que invito a que conozcan. Está en la página del Ministerio de Trabajo, ahí están los resultados. Y muchas gracias, Juanita, por acompañarnos en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Chao, chao. Chao.